Hoy me declaro tuyo, Señor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú me ayudes, que tú me sustentes, y te suplico que tú abras mi mente y mi corazón a tu palabra, Señor. Que tu palabra que tiene poder, Dios, sustente mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra que tiene poder haga una obra grande en mí, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Rey, porque tú has sido muy bueno conmigo, Señor. Y hoy te pido que tu palabra, Señor, ensanche mi mente, mi territorio. El salmista lo decía muy bien. Cuando se aproximó a tu palabra, cuando estaba en aflicción, dijo allá en el Salmo 119, desde el versículo 22, dice que estaba en aflicción, pero que él recurrió a tu palabra. Y cuando termina ya esa porción, dice que él se sentía vivificado. Ya no vemos un salmista afligido, vemos un salmista que había encontrado su norte, su horizonte. Y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro norte, nuestro horizonte. Gracias, Rey. Dígale, dispongo mi mente, levante su mano derecha al cielo. Dígale, dispongo mi mente. Y ahora la va a colocar en su cabeza y dígale, dispongo mi mente a tu palabra, Señor. Dispongo mi mente, mi pensamiento y lo sintonizo con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Rey de Dios. De podernos encontrar en la casa de Papá Dios. De antemano les doy un saludo de parte de mi esposa, que no puede estar esta mañana con nosotros debido a un procedimiento que le hicieron a mi suegra. Tampoco por eso está el día de antier. Entonces todo salió bien para gloria de honra de mi Señor, pero pues alguien tiene que estar ahí pendiente de ella, y pues obviamente su hija, mi esposita, está allá con ella, cuidándola, porque mi suegra es de esa generación que no le gusta quedarse quieta. Entonces somos de una generación que uno le pica estar sin hacer nada, y ella es de esa generación que está muy activa. Entonces la cuidada es para que no se mueva, para que se cuide. Entonces mi esposa les manda un abrazo, los extraña mucho. Uno como pastor, no estar en la congregación un domingo, pues a eso se siente uno tremendamente que algo le falta, algo muy grande, pero pues bueno, esto ya es por fuerza mayor. Así que reciban un saludo de mi esposa, de mi hija, de Daniela, también está con ella, y bueno, obviamente de mi suegra, que es la que está cuidando. Y aquí estamos para decirle: Dios ha sido bueno. ¿Quién cree que Dios ha sido bueno? Denle un aplauso a Dios, que ha sido bueno. Vas a buscar conmigo en el Antiguo Testamento la profecía, o el profeta más bien, Habacuc. Es un libro más bien corto. Ya los veo a ustedes por allá buscando por la H de Habacuc. Habacuc, profeta menor. Pero antes de entrar a esto, estaba mirando, hice un estudio. Déjame la imagen, por favor, del ojo que eso. Imagínate que me puse a investigar, porque este año 2020, ¿no? Hemos dicho que es el año 2020, y el Señor nos ha puesto en nuestro corazón que este es el año del cumplimiento de la visión. ¿Quién lo cree? De la visión de Dios. Y vamos a ver qué es la visión de Dios. Y la visión de Dios es el sueño de Dios para un pueblo, pero también la visión de Dios es el sueño, la meta que Dios tiene para cada persona en particular. Amén. Es la visión, para dónde Dios me quiere llevar. Y encontraba que una visión 2020 significa tener una visión pues normal. Obviamente los que tienen una visión 2020 no tienen que estar pendientes de anteojos o ponerse lentes de contacto, que mi esposa, por ejemplo, usa lentes de contacto, y pues es muy difícil a veces cuando se le mete una basurita, un huesito. Es una cosa que nos hace el amigo también. Así que es bien complicado. Los que necesitamos lentes, como en mi caso, pues porque ya no vemos igual. La edad, ¿cierto?
se nos vino encima, dice por algún coro, y pues ya necesitamos gafas. Pero una visión 2020 se está refiriendo a la agudeza visual o la claridad o la nitidez con que una persona puede ver. Y para ello alguien ha creado, un científico creó un cuadro, que es el cuadro que nos ponen a nosotros, que mira la agudeza visual. Este cuadro de Snellen, se llama así el hombre. Este es el cuadro, tiene 11 pilas. Y como todos ya hemos dicho, ¿quiénes no? Más bien, levante la mano a alguien que no le haya hecho ese examen. Yo creo que a todos, ¿cierto? Nos ponen a ver qué tanto comienza desde la letra más grande hasta las más pequeñitas. Como ustedes tienen buena visión, ¿qué dice aquí abajo? Bueno, se los dejo de tarea. ¿Cierto? Este cuadro es creado y a medida que va avanzando la fila, se van incrementando el número de las letras. Y más o menos dice, lo leí algo así que son 20 pies, que lo ponen de distancia, algo así como 6 metros para calcular realmente cómo está nuestra agudeza visual. A todos nos han hecho un examen de eso, yo creo. Y uno encuentra que alguien que dice yo tengo una visión que 20-20 es que tiene una visión que no necesita gafas, que no necesita algo para ver normalmente. Su agudeza visual está bien. En el caso de algunos, la mayoría, después de que llegamos a ciertos años, yo alguna vez tenía mi visión 20-20 y yo también tuve 20 años, una visión 20-20, pero los años fueron pasando y han ido pasando y ya no tengo esa visión. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la iglesia necesita una visión, y la visión de la iglesia cristiana, pueblo de Dios, ya todas las conocen, por favor, pero la visión de la iglesia es impactar con el fuego del amor de Cristo la sabana de Occidente. Y esto me llevaba a mí, a través de la palabra del Señor, el Señor, obviamente, el Espíritu Santo, a ver que toda iglesia, por redil del Señor, debe tener una visión en particular, que se desprende de la gran comisión. Toda iglesia tiene que tener un sueño, una meta. Dios quiere llevar a cada congregación en particular a un lugar. Tiene sueños con esa congregación. La iglesia no es solamente el lugar para llegar el sitio donde abrimos los domingos para cantarle al Señor. Esto es solo parte de lo que tenemos que hacer como iglesia. Esto es solo una parte: la adoración en comunidad, la predicación, la enseñanza, la consejería. Son parte de lo que hace la iglesia. Pero la iglesia, cada iglesia tiene una meta, un sueño de parte de Dios para esa congregación. Dios no planta una iglesia en una comunidad solamente para que esa iglesia abra los domingos. No, la planta, porque una iglesia no se abre. Se abre de pronto a otra cosa, pero una iglesia se planta. Y se planta para que dé fruto, como toda planta, tiene que dar fruto. Y que su fruto permanezca. Amén. Entonces, ¿por qué una iglesia cristiana necesita una visión? Y el título para hoy es una visión especial para un pueblo que cada iglesia es un pueblo especial y todos formamos el gran pueblo del Señor. Amén. Las iglesias de San Agustín. Y Dios tiene una visión especial para cada iglesia, para cada rey. La nuestra es impactar con el fuego del amor de Cristo la sabana de Occidente. Y punto número 1, por favor. ¿Por qué una iglesia cristiana necesita tener una visión? Porque nos ayuda a tener sentido de pertenencia. La visión nos ayuda a tener sentido de ¿qué? De pertenencia. Nos ayuda a apropiarnos del lugar donde Dios nos ha plantado. Vayan conmigo ahora sí a Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá tocante a mi queja. Está hablando el profeta Habacuc. Dicen los historiadores que Habacuc vivió, es el octavo de los llamados profetas menores, y dice que él vivió para la época en que reinó el rey Manasés, el rey Amón.
En el segundo libro de Reyes, versículo 21, ustedes encuentran la historia de Manasés y Amón. Y estos dos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, que el Señor mismo les entregó, ¿para qué? Para que los caldeos, es decir, los babilonios, la palabra caldeo es otro gentilicio, es otra manera de llamar a los de Babilonia, comenzaran a tener poder y dominio sobre ellos, ¿sí? No de una forma grande, pero ya comenzaban a oprimirlos. Y es en esa época de la historia donde entra este profeta. Este profeta también estuvo, después de estos dos reyes que fueron malos, estuvo también en los comienzos de un rey que sí fue bueno, el rey Josías, que tú consigues en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y entonces el rey Josías, un rey bueno, encuentra el libro de la ley, es decir, encuentra la palabra de Dios y comienza a hacer las reformas espirituales, porque hasta ese momento la ley de Dios había sido dejada a un lado. Y estando en esto, para esa misma época, está el profeta Habacuc, también es contemporáneo con el profeta Nahum, el profeta Sofonías, el profeta Jeremías, son contemporáneos. O sea que estos 4 hombres ayudan al rey Josías para hacer una gran reforma espiritual, para decirle al pueblo que tienen que volver a la ley de Dios. ¿Listo? Entonces este es el profeta Habacuc del cual estamos hablando en esta mañana. Y el versículo nos dice: sobre mi guarda estaré. Él está hablando sobre su posición de atalaya. La posición de la atalaya era el que tenía que estar informando, el que tenía que estar supervisando. Pero cada palabra que está en la palabra de Dios está escrita de una manera perfecta. La palabra de Dios está porque tiene que estar tal como está escrita, de una manera perfecta. Diga conmigo, la palabra de Dios es perfecta. Y es tan perfecta porque este profeta dice: sobre mi guarda estaré. Y pensaba en esto porque él no dice: estaré sobre la guarda del profeta Ageo, estaré sobre la guarda del profeta Sofonías o sobre la guarda del profeta Jeremías. Él consideraba la situación que estaba pasando con su nación como algo que le dolía. Y él se hace en su posición de ciudadano también. Y está diciendo: yo voy a esperar sobre esto que Dios me ha entregado, sobre mío, lo mío. Y eso nos dice a nosotros. Después le va a pedir al Señor, y esto nos dice a nosotros, de alguien que tiene sentido de pertenencia. Porque después le va a decir: Señor, yo no entiendo por qué los caldeos, y ustedes leen Habacuc capítulo 1, se van a dar cuenta, los caldeos están tomando tanto poder y vienen y nos oprimen. No lo entiendo. Y él se siente y dice: Señor, sobre mi guarda estaré. Es decir, le está pidiendo al Señor que le dé una respuesta. La respuesta del Señor viene en forma de una visión, de un sueño. Por eso dice: sobre mi guarda estaré. Y eso, mis queridos hermanos, nos dice, uniendo esto con la visión que vamos a ver ahorita más adelante, nos dice que cuando hay una visión, cuando un pueblo tiene una visión, porque la visión que le dio el Señor al profeta Habacuc es para todo el pueblo. Cuando hay una visión, hay sentido de pertenencia. Yo sé para dónde va la iglesia. Cuando yo sé para dónde va la iglesia, yo entonces asumo ese sentido de pertenencia, me pongo la camiseta por la iglesia y quiero actuar en pos de conseguir lo que Dios estableció para esa congregación. Amén. ¿Cuál es nuestra visión? Impactar con el fuego del amor de Cristo. Queremos hablar del amor de Cristo. Queremos hablar del amor de Cristo en esta ciudad y en toda la sabana de Occidente. Y eso impacta, mis queridos hermanos. Y eso es la diferencia. Y cada iglesia tiene que marcar la diferencia porque Dios le ha mandado con un propósito. Yo les he dicho a ustedes, aún con hermanos de otra congregación: hermanos, salúdenlos. Y les he repetido en veces, los viernes sobre todo, salúdenlos. Porque no puede ser que yo sea o pertenezca a una iglesia cristiana y como este ya no pertenece a la iglesia donde yo iba, ni siquiera lo vea, ni siquiera lo salude. Esa cosa, o sea, yo digo, esa vaina no le cabe a uno en la mente. ¿Por qué? Porque yo no creo que allá en el cielo, porque la Biblia nos enseña eso, en el cielo no hay: ¿usted de qué iglesia venía?
¿Ustedes de qué comunidad? ¿Cuántos iban a su iglesia? ¿Eran 10? ¿Eran 10.000? ¿Eran 100.000? ¿Tenían programa o no tenían programa de televisión? ¿Salían en el Facebook o no salían? Allá nos van a medir si tenemos a Cristo en el corazón. ¿Es así o no es así? Y yo le decía a alguien, es increíble que si tenemos a Cristo en el corazón, no me saludes cuando yo voy por la calle. O sea, no puedo, eso no me cabe en la mente. Por eso nosotros tenemos que marcar la iglesia. Y cuando te encuentres a alguien, demuéstrale el amor de Cristo. Salúdalo, dile hermano, hermano. O dígale Señor, Señor, hasta luego. Que el amor de Cristo se sienta aquí y allá afuera. Que se sienta donde quiera que nosotros vayamos. Porque cuando nosotros tenemos claro para dónde vamos, tenemos ese sentido de pertenencia y queremos colocar nuestros dones, nuestros recursos, para que el fuego del amor de Cristo llegue hasta donde Dios nos permita llegar. En este caso, la Sabana Occidente, y pues a donde más Dios quiera llevarnos. Amén. Entonces, ¿para qué sirve tener una visión? Para tener sentido de pertenencia. Pero una iglesia que no tiene visión, la gente llega, se sienta, recibe una palabra, obvio tiene que ser una palabra bien sazonada, y se va. Llega el siguiente domingo, se sienta, recibe una palabra y se va. Se sienta. Y así puede estar domingo tras domingo, año tras año. Pero Dios ha puesto a cada congregación para cumplir un sueño que Él tiene para una comunidad, y lo hace a través de la congregación. Amén. Entonces, por eso es que una iglesia tiene que tener una visión, porque la visión nos ayuda a tener sentido de pertenencia, porque la visión nos ayuda a decir, la iglesia donde yo me congrego, donde Dios me permitió plantarme, va a impactar con el fuego del amor de Cristo la Sabana Occidente, y yo voy a hacer mi parte para que eso sea así. Amén. Yo sé para dónde quiero llegar. La iglesia, cuando el Señor nos permitió plantarla, esta mañana estábamos en el tiempo devocional de la alabanza, y uno de los hermanos me recordó algo de cómo nació la iglesia hace 3 a 4 años, la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Y la iglesia, desde que el Señor nos permitió plantar esta Iglesia Cristiana Fuego de Dios, nos dio esta visión. Ya sabíamos para dónde apuntábamos, ya sabíamos para dónde teníamos que ir, y lo hemos estado haciendo para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Entonces, lo primero es tener sentido de pertenencia, y eso nos ha ayudado porque las personas que han clasegado con nosotros tienen ese sentido de pertenencia. Aman su comunidad, aman primero que todo a Cristo, porque el amor de Cristo está por encima. Amén. Pero aman el sitio donde Dios los plantó. Saben que encuentran una persona que les ama aquí, que les atiende bien. Por eso encuentran personas que les saludan con cordialidad, y estamos en ese propósito, que los diáconos, incluso desde que entras, sientas tú el amor de Cristo. Ahora, eso quiere decir que fallamos, que no fallamos. Sí, a veces se nos sale a uno la humanidad que no debe salirse de él, y pareciera que no, pero vamos en pos de impactar con el fuego del amor de Cristo la Sabana de Occidente. Esa es la visión, y nos ponemos la camiseta por eso. De lo primero es ¿por qué? Porque nos ayuda a mantener un sentido de ¿qué? De pertenencia. Lo segundo, por favor, ¿por qué una iglesia? Estamos contestando esa premisa. ¿Por qué una iglesia cristiana necesita tener una visión? Porque nos une en un mismo propósito. Es similar a lo primero. Nos une en un mismo ¿qué? Propósito. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere. Cuando el profeta está hablando de las tablas en que se escribían. Eran unas tablas de madera grandísimas, cubiertas de cera, sobre las cuales se grababan asuntos nacionales con una pluma de hierro, y eran algo grandísimo. El texto dice de la siguiente manera, o sea, el Señor le dice, y Jehová le respondió: escribe la visión. ¿Para qué? Para que todo el que la lea, ¿sí?, vaya y haga parte y corra a ser parte de esa visión. ¿Para qué también tiene que escribir esa visión? Para que el que vaya pasando lejos, o sea, el que vaya pasando rápido, perdón, yo diría: ay, esta visión, miren, la visión.
¿Cuál era la visión en particular? Esperen, vayan y cuéntenle a los demás que el Señor los va a liberar del yugo de los caldeos en algún momento, y después llegará la gran libertad cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, que vino, amén. Vino, nació, murió y resucitó, y es nuestro Rey, amén. Y a Él sea toda la gloria. Den un aplauso al Señor. Entonces la visión es: léala y vaya y póngala en práctica. Vaya y sirva de mensajero de que esta situación es temporal y de que Dios nos va a librar del yugo de los caldeos, de los babilonios. En ese orden de ideas, todos se unieron a eso. Esa visión era colocada en el templo. Esa visión era colocada también, no solo en el templo, sino también en la casa del profeta. O sea, todo el que pasaba decía... O sea, que mire que eso de la visión que se coloque no es algo nuevo, es algo realmente que lleva años de establecer una visión, un propósito. Y tenía que ser de tal manera escrito, legible, que todos la entendieran. ¿Que todos la qué? La entendieran. Por eso se las estoy recordando una vez más, la visión que Dios nos entregó. La palabra del Señor nos muestra, por favor, el siguiente versículo. En Hechos 1:8, que el Señor estableció una visión para la iglesia primitiva. La visión era la siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, aquí viene la visión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les da un norte, un propósito, una razón de ser. ¿Listo? O sea, les da una visión. Y después encontramos al pueblo unido en ese mismo propósito. Dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban como unánimes juntos. No solamente estaban unidos, estaban unánimes. Y hay una diferencia entre estar unidos y estar unánimes. Unidos es estar cerca de alguien, pero unánimes es cuando yo voy con ese alguien para un objetivo claro. ¿Listo? Yo me puedo llegar al paradero y estar ahí junto a muchas personas, ¿cierto? Pero estamos unánimes cuando vamos para el mismo lugar, cogemos el mismo bus y sabemos que vamos a llegar al mismo sitio. Dice la palabra del Señor lo siguiente, por favor. Amos 3:3 dice: en la palabra de Dios para todo vete, dice: si dos andan juntos, no es porque se han puesto de acuerdo. ¿Se han puesto de qué? De acuerdo. Entonces la visión nos ayuda a ponernos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo propósito. Amén. Para eso nos ayuda la visión. Ahora te dices, bueno, vamos a ver de dónde se debe desprender una visión. Y en Mateo capítulo 28 dice: por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estableció que nosotros como cristianos fuéramos y compartiéramos del amor de Cristo a absolutamente todo el mundo. Entonces, todas las visiones de todas las iglesias o de todos los rediles tienen que estar basadas en esta gran comisión que llamamos nosotros. Es decir, hacia dónde nos quiere llevar el Señor como iglesia tiene que estar fundamentado en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ¿sí? Donde nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, esta es la gran comisión que tiene que ser igualita, porque está en la Biblia, para absolutamente todas las iglesias de sana doctrina. Amén. Pero cada iglesia, cada redil toma esta gran comisión, ¿sí? Toma la gran comisión y genera una visión propia. ¿Hasta dónde nos mandó el Señor hasta nosotros al momento? Pues a impactar con el fuego del amor de Cristo. ¿Dónde? La sábana occidente. ¿Por qué? Porque estamos en la sábana occidente. Tenemos que impactar Paca, después Madrid, Musa, Mosquera, y así el Señor nos irá llevando cada día más lejos. Amén. Esa es la visión, nos une el mismo propósito. Ponme la visión nuevamente. Sigue el siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya vimos que el Señor dice: vayan y hagan discípulos
¿A dónde? Desde Jerusalén a Samaria y a Judea y hasta lo último de la tierra. De ahí nosotros tenemos que la parte nuestra en esa gran comisión, en ese gran sueño de Dios, porque Él no quiere que ninguno se pierda, es impactar con el fuego del amor de Cristo la sabana de Occidente, que es donde nosotros estamos. Porque imagínense, yo respeto, ¿no? Pero digo, si nosotros no hemos hecho la labor en nuestra Jerusalén, que es nuestro entorno, si querer ir, por ejemplo, allá a la China, ir a Japón, cuando ni siquiera hemos impactado lo que tenemos aquí cerca, cuando no hemos logrado impactar y no hemos logrado llevar discípulos a los que tenemos cerca. Si queremos ir por allá, a las grandes naciones, queremos ir a la China, y no hemos ido ni siquiera a la China que vive al lado para decirle que Cristo vive. Y queremos ir por allá, a la India, y bueno, nos dejémoslo hasta ahí. Entonces, esa visión nos une en el mismo propósito. Todos andamos en pos de que esto sea real. Porque el Señor nos dice y nos muestra en su palabra que a medida que se iba aproximando la llegada, el regreso de Cristo, se iban a dar muchas señales. Vean las noticias. Miren lo que pasó en Estados Unidos con Irak y bueno, una cantidad de cosas. La venida del Señor está próxima. Y lo que Él quiere, más que cualquier cosa, es que las personas no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál debe ser la misión de nosotros? ¿Tener el lugar lleno de oro, sillas de oro? Pues yo creo que eso es lo menos relevante. Porque si tenemos sillas de oro y la gente está perdiendo afuera, ¿para qué nos sirve? Tener el mejor equipo aquí y que la gente allá afuera muriéndose por montones y se van para el infierno, ¿para qué sirve? Cuando nosotros entendemos que Dios nos mandó es a impactar. Estas cosas son de gracias al Señor, de mucha bendición, estamos cómodos, escuchamos bien, claro que queremos arreglar como todo el mundo, pero ese no debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito debe ser que el amor de Cristo sea conocido por la mayor cantidad de personas. Amén. Denle un aplauso al Rey. Dios nos une en un propósito. Sigamos. Siguiente punto, por favor. ¿Por qué una iglesia cristiana necesita tener una visión? Porque nos anima a seguir trabajando a pesar de las circunstancias, de las dificultades. Miremos Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardare, parece hasta una contradicción. Aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice la palabra de Dios. Aunque la visión tardare, se va a cumplir. ¿Por qué lo está diciendo? Porque él estaba viendo, como les dije, que los caldeos los estaban oprimiendo. O sea, había dificultades, o sea que había luchas. Pero Dios les dice, esperen, yo prometí hacer algo a través de ustedes y lo voy a cumplir. Amén. Cuando Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Y si Él lo dice, hecho está, dice por ahí. Amén. ¿Quién lo cree? Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Con nosotros o sin nosotros. Yo creo y le pido que sea con nosotros. Porque Dios no se va a mis hermanos. Si una comunidad no le cree, pues no hay lío. Para Él no hay lío. Pues se levanta otra. Saúl no le creyó a Dios y Saúl había sido elegido por Dios. ¿Qué hizo Dios? Se quedó, ay no, ¿ahora qué hago? No, ya este Saúl se quedó mal. No, ahora se levantó ¿a quién? A David. Porque Dios no se va. Así que, a pesar de las circunstancias, y cuando nosotros tenemos una visión, nos ayuda a ir delante de esa visión, a estar trabajando a pesar de las dificultades, de los inconvenientes financieros, de salud, de lo que se venga. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo claro. Y es lo mismo que tú deberías trazarte a nivel personal. Porque cuando tú tienes un objetivo claro, tú te esfuerzas en conseguir ese objetivo. ¿Amén? Pero a nivel de comunidad es igual. Ya nosotros... la palabra del Señor nos lo ha mostrado. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Pablo lo entendía muy bien. Y Pablo dijo, yo planté,
Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? O sea que yo debo trabajar a pesar de las circunstancias, tal vez yo no lo vea. Yo no es que voy a plantar una semillita y bueno, yo no sé mucho de agricultura ni de eso, pero lo que sí sé es que si yo planto una papa, el promedio es que salen 100 papas por papa, lo que me han enseñado. Pero yo no la planté hoy y mañana ya están las 100 papas, ¿o sí? Ni por más químicos que le metan a eso, no va a salir al otro día. Cuando Dios establece una visión, nos va a dar unos parámetros. Obviamente nos va a pulir en nosotros. Tenemos que ser pulidos en nuestro carácter. Tenemos que cada día progresar, ir más allá en la santidad. Bueno, una serie de cosas que Dios tiene que hacer con nosotros, como lo hizo con el rey David. El rey David fue levantado por Dios. Y Dios le dice, le manda a decir, a través del profeta, le dice, tú serás el rey. Y desde que le dijo que era el rey, ¿ya fue rey? No. Él era el que el Señor había mandado a decir rey, que era rey, pero le tocó pasar otro tiempito, puliendo su carácter para llegar a ser el gran rey de Israel. Así pasa como una comunidad, va puliendo su carácter para alcanzar la meta que Dios le ha plantado. Hace más o menos, ya vamos para 4 años, sí, 4 años pensamos. Ahorita el 28 de febrero cumplimos 4 años de haber sido plantados. Y hace 4 años teníamos la visión, nos faltaba todo. No hemos visto el cumplimiento, hemos tenido que pasar por muchas dificultades. Hemos tenido que llorar, lo ha habido y por haber. Si este púlpito hablara, les diría todo lo que uno como pastor está ahí, Señor, mire que pasó esto, Señor, mire, y también obviamente las luchas a nivel personal, a nivel particular, en tantas áreas, porque somos seres humanos, a nosotros también nos enfermamos, nosotros también necesitamos, cubrir lo de nuestros hijos, en fin, todo, como seres humanos. Pues tenemos una gran visión que nos levanta todos los días y una visión que nos levanta a seguir adelante a pesar de, porque sabemos a dónde Dios nos llevó. Ya quisiéramos ver la respuesta así. Les comparto para gloria y honra de mi Señor que desde el año 2016, bueno, desde que comenzamos 2016, perdónenme las matemáticas, es que después de que no pasa ciertos abriles, la suma se le confunde con la resta. Y yo me acuerdo que el grupo que comenzamos con este sueño de Dios llamado Iglesia Cristiana Fuego de Dios, ese grupo, Dios nos va a llevar a impactar con el fuego del amor de Cristo la sana al siguiente. Amén. No, eso está complicado. No, miren, tampoco, ya poco a poco quisiéramos ver más. Hemos repartido más de 6.000 tratados, yo creo que a la época. Cada mes, como les hemos dicho en otras oportunidades, casi cada mes, de pronto se nos va muy largo, cada mes o cada 2 meses máximo, estamos saliendo en equipo a compartir la palabra de Dios, a llevar la palabra de Dios. Hemos hecho campañas, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. No vemos las grandes miles, pero creo que Dios ya nos lleva en un buen mover. ¿Quién lo cree? Dios nos va llevando ahí. Y seguimos trabajando a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes. Alguien nos dijo, eso no es para ustedes. Alguien nos abrió su boca y dijo, no, eso de ahí no van a salir. Y me recordaba esta mañana en nuestro devocional, este hermano decía, más de uno estaba con el ojo pendiente, porque de qué tristeza que hacía mucho. Era para ver que no saliéramos adelante como comunidad. Pero Dios tenía otros planes y tiene planes, y es impactar con el fuego del amor de Cristo la sabana occidente. Y yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo que este año vamos a ganar más almas para el Señor, porque creo firmemente que el Señor está próximo a venir y Él quiere que se levanten comunidades a creer en el sueño que Él tiene para la humanidad. Y el sueño es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros, en el nombre de Jesús, le hicimos al Señor, hoy vennos aquí, envíanos a nosotros, amén. Envíanos con problemas, con dificultades, con plata, sin plata,
El sueño de que la gente llegue a los pies del Señor no es mío ni de un pastor, es del pastor de pastores, quien dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de corazón y se somete a su señorío sea salvo. ¿Quién lo cree? Amén. Y ese es el gran sueño, hermanos. Ese es el gran sueño. Y mira, si tú te metes en ese sueño, y si tú te metes en esa visión, si todavía no estás, yo te digo algo, en el nombre de Jesús, tu visión particular va a fluir, en el nombre de Jesús. Va a fluir, porque Dios honra a los que le honran. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor. Número 4. Vamos rápidamente porque son 50 puntos. Espero que los acuerden y se acuerden de todos cuando les tome la lección. ¿Por qué una iglesia cristiana necesita tener una visión? Porque nos ayuda a no desviarnos de la fe. Una visión nos ayuda a no desviarnos de la fe. Y yo lo encontraba en esta manera de decirlo aquí, el profeta. En Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Es algo que se llama antítesis, una figura literaria. Cuando tú dices, el que comporta aquí entra por la puerta angosta, pero si se comporta así, se va por la puerta ancha. Cosas así. O como que el injusto le va bien, pero al injusto le va mal y al impío le irá peor, pero al justo Dios lo va a bendecir. Eso es ese tipo de formas de expresión. Y aquí lo está diciendo aquí de la siguiente manera. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice, más el justo, dice la palabra, por su fe vivirá. Dice, el que me impacta como lo dice, he aquí aquel cuya alma no es recta. Está comparando el que el alma no es recta al justo. ¿Está siendo cierto? Está haciendo una comparación de el justo y el que no es recto. ¿Qué tiene que ver esto cuando está hablando con la visión? Pues tiene que ver en el sentido de que el que no tiene una visión, hermano, muy fácilmente se puede apartar de las cosas del Señor. ¿Por qué? Y le voy a decir. Cuando alguien tiene una meta, un sueño, uno se afirma y se estira. Un ejemplo. Tú dices, voy a comprar un carro. Digan a menos que entiendan. Entonces, yo voy a comprar y la meta mía es comprar el carro. Así que este año no va a cambiar de celular. ¿Sí o no? No va a cambiar. Me toca con la misma cascarita y si se me rompe le pongo 5. ¿Sí o no? Y ojalá no se me corte la oreja. No, me tocó comprar zapatillas de 2 por 30,000 porque si me compro las de siempre, no mal. Tienes una meta y te abstienes de cosas. Porque tienes que, una meta, ¿verdad? Una casa, bueno, lo que sea. Le toca a uno abstenerse. Tocó ir pollo de 30,000 o la cuota inicial, 4 huevitos, tocó 4. Entonces, uno se abstiene de cosas. ¿Es así o no es así? Cuando has conseguido cosas, ¿no te ha tocado así? Así le toca a uno, hermano. Este año sí no va a ir a Villeta, mucho menos para ir más lejos. Me tocó irme a calentar en las playas de Facatativá. Porque uno tiene una meta. Bueno, ¿por qué? Porque cuando uno no tiene metas, hace cualquier cosa. No, porque no tiene metas. Lo mismo pasa espiritualmente. El profeta le está hablando de una visión y está diciendo, mire, el que es justo vive por la fe, no se desvía. Cuando uno sabe que tiene una responsabilidad espiritual, cuando uno sabe que fue llamado por Dios para grandes cosas, amén. Y todos fuimos llamados porque la Biblia lo dice. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor que fuimos creados, y la palabra creados ahí es recreados, es decir, vueltos a crear por Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. O sea que Dios tiene grandes cosas para tu vida y para la mía. Y cuando yo soy consciente de las grandes cosas que Dios tiene para conmigo, para con la comunidad donde yo estoy, y como pastor, y como hermano en la fe, y como oveja del Señor, mira hermano, uno muy difícilmente va a caer en pecado.
Porque uno dice, si fallo, no solamente me estoy fallando a mí, no solamente le estoy fallando primeramente al Señor. ¿Cuántas personas no tienen la mirada puesta en nosotros? ¿O no es así? ¿Cuántas? O sea, la salvación es personal, hermano. La Biblia lo dice. Pero muchas personas no llegan a las congregaciones es por el mal testimonio de muchos. ¿O no es así? Ah, que ya tendrán que responderle al Señor, ¿por qué? Bueno, eso sí es otra cosa. Pero está en nuestra mano. ¿Qué hacemos nosotros? Porque un mal testimonio puede hacer que muchas personas o no lleguen o se alejen. Así como un buen testimonio puede hacer que alguien se afirme o llegue al Señor. ¿No es así? Si no, yo lo veo diferente. Como pastor no sucede. Cuando uno tiene una meta, uno dice, uno tiene que mantenerse en santidad, mire, hermano, porque uno sabe la responsabilidad que tiene. Encima. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le exige, dice la palabra. Más se le demanda. Cuando tú sabes que Dios te llamó con un propósito y tú lo entiendes, porque todos han sido llamados con propósitos grandes. Amén. Y cuando ustedes lo entienden, y ustedes van a decir, uy, no, yo, si digo esta mentira, me puedo estar desviando y desviando a otro. Y no, siempre voy a decir la verdad, me cueste lo que me cueste. Amén. Voy a actuar santo porque, no solamente porque alguien no, voy a actuar santo porque alguien ante el Señor, pero sobre todo también porque tengo una gran responsabilidad ante mi Señor. Y cuando una comunidad me entiende y actuamos todos en esa meta, así como abajo, mientras él dice, el que es impío, el que es orgulloso, se va por otro lado, no se afirma en la visión. Mientras él dice, el justo por la fe virá, y me gusta como termina Habacuc, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice la palabra en Habacuc, capítulo 3, versículo 17? Aunque la higuera no florezca ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del vino, perdónenme, aquí, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. Él hace mis pies como de siervo, y en las alturas me hace. Cuando uno sabe que tiene una visión de reino, mi hermano, no se mantiene diciendo, no puedo fallar a mi Señor, porque puedo ser, dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo, vaya a ser dejado de último. Habiendo sido yo llevando la victoria de la familia, habiendo sido yo el único familiar que les está diciendo, créanle Jesús, y que después lo vean a la persona que por allá en cosas raras, diciendo, créanle Jesús. Pero cuando uno sabe que fue llamado para grandes cosas, uno dice, Señor, no puedo fallarte a ti, no puedo fallar al compromiso que tú tienes para conmigo, que las cosas que tú me llamaste a hacer, yo las haré. ¿Amén? ¿Quién lo cree? ¿Amén? Entonces, cuando uno tiene una visión, y eso nos sirve a nosotros como iglesia, de mantenernos así, porque vamos a impactar con el fuego del amor de Cristo la sabana occidente. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Y eso nos ayuda, no, si fallo, mire, me quiero ganar a 10, pero no si me comporto así. Si me quiero ganar una comunidad y de pronto me empujan y a mí se me hace necesario que necesito. Y comienzan los cristianos a decir, usted no sabe quién soy yo. Y eso es buenos términos. Cuando no se le sale el prontuario de palabrotas, es que me lo hicieron a mí. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de Dios. Amén. Como comunidad, pero tú tienes una gran responsabilidad de Dios como individuo, como oveja del Señor. Amén. Creo firmemente que este año, el año 2020, es el año del cumplimiento de la visión de Dios. Creo firmemente que ese cumplimiento tiene que ver con tu familia, con tu familiar que aún no llega a los pies del Señor. Ese cumplimiento de esa visión tiene que ver con tu amigo, tu amiga que le estás compartiendo y nada que llegue.
con ese cónyuge que ha sido duro de corazón, pero este año ese corazón se ablanda en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Con ese hijo que se fue, pero que va a regresar y regresa a la casa del Señor, arrodillado y diciendo: yo quiero servir al Señor. Allí donde yo me fui, ahora quiero regresar a servirle al Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Esta visión es porque creemos que Dios tiene algo grande para nosotros. Una visión es necesaria para una iglesia porque nos ayuda a tener sentido de pertenencia, porque nos ayuda a unirnos en un mismo propósito, porque nos ayuda a trabajar en la obra a pesar de, porque nos ayuda a que no nos desviemos en la fe. Mi hermano, no es crecer por crecer. No es para decir: sí, somos la iglesia más grande. No, son lo menos relevante. Yo creo que una iglesia debe crecer porque el mundo y el pecado están creciendo. Y entre más personas haya en una iglesia, quiere decir que hay menos personas que se van para el infierno. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Pues si hay alguien, yo lo he visto. He visto gente que estaba en el cochino mundo como estaba yo, pero alguien me compartió y yo llegué, ya soy un problema menos para la sociedad, ya soy un problema menos. Y cada uno de nosotros somos ese testimonio. Pero así, allá afuera hay muchos que necesitan que nosotros les hablemos del amor de Cristo y que impactemos con el fuego del amor de Cristo esos corazones. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Creen que este año lo vamos a ver? Amén. Así que, mi amor, en fe, va a cerrar sus ojos, vas a cerrar tus ojos y vas a decir: en fe, no es algo raro ni místico, no lo van a tomar así. En fe vas a cerrar tus ojos y vas a decir: yo me veo entrando a la iglesia con este familiar que ha sido tan duro. Yo este año veo que mi cónyuge llega conmigo consagrado, que quiero servir al Señor, en el nombre de Jesús. Yo veo a mi hijo que está más apartado por hacer cosas raras y lo veo entrando, y es más, muchos el Señor les va a mostrar sus hijos que salen de afuera del mundo y llegan a uno a tocar de pronto un instrumento, a servir como diáconos, a estar como maestros o maestras, en el nombre de Jesús. Yo creo que ese familiar que ha sido tan duro va a llegar en el nombre de Jesús, y lo veo, porque este es el año del cumplimiento de la visión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, denle un aplauso al Rey de la Gloria.